La palabra de hoy la vamos a encontrar en Juan 19, del 28 al 30. Muy bien, vamos a leerlo todos juntos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Muy bien. El título del mensaje de hoy es la respuesta para tu vida de fe. Nosotros hemos creído y hemos recibido a Jesucristo. Al recibirlo en nuestro corazón y creer en su nombre, hemos sido hechos hijos de Dios. No es por otra cosa, sino por nuestra fe en Jesucristo, que nuestra identidad completamente ha cambiado y somos hijos de Dios. Entonces, ahora que soy hijo de Dios, ¿cómo tengo que empezar? ¿Cómo puedo disfrutar de mi vida de fe? ¿Cómo puedo disfrutar de la respuesta a la oración? ¿Dónde deben estar mis fundamentos? Hoy voy a hablar de esto. Por eso, la respuesta para tu vida de fe no es otra cosa, sino que tenemos que poner la conclusión en 4 bases o 4 básicos muy importantes donde yo tengo que depositar mi fe. Para comenzar a tener victoria en mi vida de fe, yo debo conocer bien estas 4 ramas, áreas, 4 apartados muy importantes para mi vida y tener la conclusión ahí. ¿Qué es? Primero, el Evangelio, la palabra de Dios, la oración y el evangelismo. Hoy voy a hablar de estos 4 puntos. Si yo tengo estas 4 cosas que debo entender muy bien, podré empezar a tener victoria en mi vida de fe. Conociendo esto, conociendo el Evangelio, la palabra, la oración y el evangelismo, cuando yo conozco esto, la forma en la que yo doy culto empieza a cambiar. La forma en la que empezamos a orar, teniendo una respuesta clara sobre estos contenidos, mi forma de orar empieza a cambiar. Incluso mi forma de meditar en la palabra o mi forma de pensar, como ha orado Raquel. Ya no vivo acorde a mi situación o acorde a lo que mis ojos pueden ver o a la situación que estoy delante de un problema, sino que vivo en fe acorde a la palabra de Dios. Ya no oro para que se cumpla mi plan o mi propio deseo, sino que camino junto con Cristo dentro de su voluntad. Ahí dentro están todas las cosas. Yo camino, incluso mi oración está dentro para buscar el reino de Dios y su justicia. Y realmente vemos que todo lo demás que necesitamos es Dios el que lo va añadiendo. Conociendo estas cosas, incluso mis tiempos de meditación empiezan a cambiar. Yo no soy una persona que suelo soñar mucho, pero resulta que ayer soñé, antes de ayer también soñé. Yo no sé qué tipo de sueños tenéis vosotros, pero yo, por ejemplo, casi siempre que sueño que estoy evangelizando. ¿Por qué será? O estoy en un sitio predicando, o estoy así en el Zoom con vosotros, o estoy en la universidad donde yo suelo ir a evangelizar y me encuentro con alguien por el que estoy orando y me empiezo a evangelizarle. Yo sueño con este tipo de cosas. Quizás es porque está conectado continuamente con mi pensamiento, ¿verdad? Si de verdad yo he recibido el Evangelio, nada será un problema para mí. Si yo comienzo mi vida de fe conociendo estas respuestas o esta respuesta, nada será un problema. ¿Qué ha dicho Jesucristo hoy? Consumado es, que ya ha acabado todo. Ese es el comienzo de nuestra vida de fe. Nosotros debemos comenzar desde este punto de partida, que Jesucristo ha solucionado todos mis problemas. Os bendigo para que lo podáis creer. Consumado es. Pero en realidad, nosotros vivimos como si no lo hubiese consumado todo. Jesucristo murió en la cruz
pero como si se hubiese dejado un poquito. ¿Por qué es esto? Bueno, poco a poco tenemos que llegar a tener esta conclusión en que Jesucristo lo es todo, que es suficiente, que es completo. Dios os lo va a ir dando poco a poco. Tenéis que tomar la conclusión en la palabra de Dios, en la oración y en el evangelismo. Entonces Dios va a ir mostrando estas cosas. Si yo pierdo esto, parece que me falta algo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. David pudo escribir ese salmo y David lo escribió mientras le iban persiguiendo, mientras él tenía dificultades. Le quisieron matar en varias ocasiones, pero él pudo escribir a lo largo de toda su vida los salmos. Qué confesiones más bonitas, ¿verdad? Yo me di cuenta, David era una persona que disfrutaba del evangelio, sin importar la circunstancia. De verdad que Jesucristo lo consumó todo en la cruz. Pero ¿por qué me vienen entonces problemas? Esto es la introducción. Si Jesucristo lo consumó todo, si lo acabó todo en la cruz, es verdad. Es que ya hasta el morir no es un problema. Me muero, me voy al cielo, tengo la vida eterna. Mi identidad ha cambiado, he sido libre. Las cadenas del pecado, de las maldiciones han sido rotas. Satanás ha sido quebrantado en mi vida en Cristo. Pero ¿por qué me vienen problemas? Si Él lo ha consumado todo. Dios permite los problemas. No es que Dios no te pueda librar de este problema o no es que Dios no haya bloqueado este problema, sino que Dios ha permitido ese problema en tu vida. Ha permitido que hoy estés en medio de esta situación en la que estás. ¿Por qué? ¿Para qué? Dios, a través de estas circunstancias, ¿qué es lo que hace? Restaura tu vida. No solo eso, sino que Dios quiere que tú te renueves y también quiere que en ti haya un cambio. Por eso Dios permite problemas en la vida de los creyentes. Os lo vuelvo a decir, no es un problema. De verdad que Dios está vivo. Que no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No andéis por ahí buscando otro camino, que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad, que en Él está la vida. ¿Os sentís mal? Buscarle a Él. De verdad que Él lo va a restaurar todo. Esta situación que Dios ha permitido en tu vida, este problema, es para que tu confesión de fe cambie. No para que busques culpables, no para que acuses. Por tu culpa estoy ahora yo en este problema. No, aunque alguien haya cometido un gran error, es algo que Dios ha permitido. No lo olvidéis. Entonces, a la hora de enfrentaros a las cosas, lo vais a hacer de forma diferente. Esta semana yo estoy en cuarentena. Muchos de vosotros no lo sabéis, pero desde el martes pasado otra vez estoy en cuarentena, por tercera vez. ¿Qué ha ocurrido? Que dos pastores de mi iglesia aquí en Tegu, pues han dado positivo en el coronavirus. Entonces, bueno, esto está ocurriendo desde el martes. Gracias a Dios hemos hecho el test varios, las PCRs, más de 100 personas. Porque claro, es una iglesia grande, hay mucha gente que ha tenido contacto con ellos. Todos los pastores, los demás, que somos 16, nos hemos hecho la prueba, porque además hemos tenido reunión de pastores, nos hemos juntado todos, con mascarilla, la distancia y todo, pero nos hemos juntado. Entonces, por seguridad hemos hecho la PCR y todos hemos salido negativos. Estos dos pastores que dirigen un culto infantil, cada uno, pues los profesores, los remanentes pequeñitos han hecho todas las pruebas, todos negativos. Han sido más de 100 personas y todos han dado negativos, solo ellos dos positivos. Gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Que por seguridad o por normativa nos han metido en cuarentena a los pastores. Entonces, otras 2 semanas que tengo que estar encerrado en casa, con este calor y todo. Pero bueno, doy gracias a Dios. Y gracias de que no ha habido más infectados, ¿no? Porque podía haber sido peor. Pero claro, hay gente que no se lo toma como yo. Mi mujer me ve y claro, yo viendo los mensajes y todo, al final han decidido cuarentena. Yo ya estaba en casa, o sea, de repente me he dado cuenta que ya no puedo salir otra vez. Pues
Pues nada, pues ¿qué va a pasar? Pues me puse a orar tranquilamente, tal. Bueno, pues vamos a ver qué respuesta Dios tiene a través de esto. Mi mujer me decía, ¿a ti te gustan las cuarentenas o qué? No, no, pero tampoco puedo hacer nada. Ni voy a pelear, ni voy a descansar, ni voy a frustrarme más de lo que debiera, porque ¿qué puedo hacer? Yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios. Y sobre todo, que esto haya ocurrido a la iglesia, pienso que Dios ha ocultado grandes respuestas para la iglesia. Si nosotros creemos en Dios, de verdad que Dios está vivo. Dios podía haber bloqueado esto. La verdad que llevamos un año, más de un año de coronavirus y que de los 1.300 miembros de la iglesia que no haya cogido ninguno el virus hasta ahora, la verdad que ya yo lo veo un milagro. Pero bueno, ha ocurrido ahora. ¿Por qué? Dios tiene un plan. Yo de verdad que creo en Dios. Y Dios ha permitido esta situación. Es algo que Él podía haber bloqueado, pero no lo ha hecho. Entonces, si Él lo ha permitido, ¿por qué va a ser un problema para nosotros? Sí que me han contado que ha habido 2 o 3 días que uno de los pastores ha tenido un poco de fiebre y la ha pasado un poco mal, pero bueno, ya está mejor. Bueno, pues hasta eso Dios se ha responsabilizado. Yo ahora mismo, pues me doy cuenta. Hay pastores o gente que no la ha visto así. ¿Quién es el culpable? ¿Por qué han cogido? Pero, ¿qué culpable? ¿Culpable de qué? Si han cogido el virus. Aquí no hay culpables, aquí todos somos víctimas. Pero claro, a uno, cuando se enfrenta al problema, ¿qué le sale? Lo que está dentro. Jesucristo dice que ya todos nuestros pecados han sido perdonados y ellos son los primeros que se ponen a buscar a los pecadores. No, disfruta del Evangelio de verdad, que Dios está vivo, que Dios tiene el control, que Dios es soberano. ¿Por qué Dios ha permitido esto? Y yo veo que ahora mismo la iglesia se ha vuelto una y están orando 3 veces al día por la iglesia, por esta situación. Va a haber un avivamiento en la iglesia. Si es que hasta ahora no oraban los creyentes, o muchos de ellos no oraban. ¿Cuándo ellos van a empezar a orar por los pastores? Que no oran los creyentes por los pastores. Dios ha permitido esto. Y ahora mucha gente pues se está centrando, se está concentrando, porque al ponernos delante de los problemas, una de dos, o vemos el problema y nos caemos en la incredulidad y nos hundimos, o vencemos, tenemos la victoria confesando con la fe. Dios permite las situaciones, las dificultades, para que vuestra fe sea confesada. Delante del problema, confesar, Jesús es el Cristo sobre esta solución. Dios, esto es algo que tú has permitido. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que tú quieres restaurar en mi vida? ¿Habéis caído enfermos? Dios quiere que cambiéis vuestro estilo de vida para que viváis una vida más saludable y viváis más tiempo para evangelizar más, para que el reino de Dios se establezca más a través de vosotros. Si es que sois muy importantes, que Dios os tiene que dar enfermedades para que cambiéis vuestro estilo de vida. Dios quiere que renovéis, que cambiéis. Sobre todo, que en la vida espiritual os deis cuenta de cosas. Qué gran bendición si de verdad a través de mi problema yo puedo experimentar que de verdad Dios lo tiene todo bajo control. Qué gran bendición, bendito problema. Bendito problema si a través de esta dificultad yo puedo experimentar que Dios está conmigo. Viviréis de otra forma. David se enfrentó a Goliat y de una vez que venció ese problema, que tuvo problemas confesando con la palabra, con fe, tú vienes contra mí con escudo y lanza, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, y ya todo el pueblo de Israel lo reconoció de esa forma. Bendito problema, bendito Goliat, con todo el miedo que tenían. Daniel tuvo que entrar al foso de los leones, tuvo que entrar al horno de fuego, y a través de ese problema, él confesó su confesión de fe. Dios restauró la nación en ese momento. Renovó la fe de todo aquel que lo presenció, hasta del rey.
se inclinó delante de Jehová. Bendito problema, entonces. Nosotros, de verdad, tenemos que comenzar nuestra vida de fe con la conclusión en el Evangelio. Es el primer punto. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesús es el Cristo. Dios, mirando vuestras vidas, dijo, a ver, esta persona necesita a Cristo. Necesitáis a Cristo. No solo a vosotros, mirando al mundo. Mirando a Adán y a Eva desde el principio, desde Génesis 3. Habéis caído en pecado, bajo las manos de Satanás. Ya no hay camino para vosotros, habéis quedado separados de Dios. Pero no os preocupéis, voy a enviar al Mesías, la simiente de la mujer, Cristo, para que sea ese camino y podáis volver a mí. Entonces ser felices, para que a través de su muerte y resurrección, Él consuma todo, destruyendo toda obra de Satanás, siendo libre de todo poder de Satanás y solucionando vuestro problema del pecado, para que siendo hechos hijos de Dios, santos, podáis venir delante de Dios, recibir la salvación. Eso es el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues que yo tenía todos estos problemas, que yo estaba en medio de ese problema fundamental de Génesis 3, separado de Dios, en pecado, donde por mi propia fuerza yo no puedo vivir sin pecar porque no hay justo ni uno, donde está el poder de Satanás que yo no puedo vencer por mí mismo. ¿Y cuáles son las buenas noticias en todo esto? Que yo he enviado al Salvador, Jesucristo, y que creyendo en Él recibís vida eterna y no vais a perecer. Por eso aquel que está en Cristo Jesús ya no tiene condenación. Tenéis que vivir con esta conclusión. Otra vez he pecado y remordimiento por el sentimiento de culpa del pecado. No, Dios continuamente, Jesucristo, nada más venir, continuamente hablaba, arrepentíos, el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa eso? Arrepentíos no significa confesar mis pecados. De verdad, si vosotros sois los creyentes que continuamente vais apuntando vuestros pecados y los vais confesando porque pensáis que eso es el arrepentimiento, en vez de más luz, vais a caer más en oscuridad. Porque continuamente estamos pecando, hasta sin darnos cuenta. Dios, otra vez he pecado por esto, ayer hice lo otro, este día hice esto, tal. Si meditáis continuamente en vuestros pecados, de verdad que os vais hundiendo continuamente. La oscuridad os va cubriendo. Es que por todo eso vino Jesucristo, para morir por vuestros pecados del pasado, presente y futuro. Esa es vuestra oración, ese es el arrepentimiento, que es verdad, Dios, soy pecador, soy débil y pues fallo mucho. Pero es que Dios ya lo sabía. Sabía que por ti mismo tú no puedes, que somos pecadores. Por eso envió al Cordero sin pecado. Envió a Jesucristo, que nació sin pecado porque nació solo de la mujer, no con la simiente del hombre, por lo que nació fuera de Génesis 3, para morir y pagar por todos vuestros pecados. Dios envió a Jesucristo, no envió otra cosa. Por eso la respuesta es Cristo. No es que cambie mi situación, no es que empiece a ganar más dinero, no es un ascenso en mi puesto de trabajo, no es graduarme de tal universidad, no es que gobierne un partido político o el otro. Es Cristo. Tenéis que tener esta conclusión. La respuesta a mi vida es Cristo. Y lo débil que yo soy no importa. Pablo, en su debilidad, dijo, más fuerte soy, porque en mi debilidad, Cristo es más fuerte en mí. Os bendigo para que esta sea vuestra confesión. Eso es el Evangelio, que Cristo solucionó todos vuestros problemas, que Cristo murió por vuestros pecados y maldiciones, quebrantándolas totalmente, rompió todas las cadenas. Pues mira, mi familia tiene este problema espiritual, continuamente de generación en generación, el divorcio, de generación en generación, que nos quedamos embarazadas y sale corriendo el hombre. Hay familias que tienen problemas donde por línea generacional el hombre se vuelve alcohólico. Hay familias así, que les puede la ira o que les puede tal. Hay familias que su problema espiritual es la mentira y continuamente están mintiendo.
Hay otros que el dueño de sus vidas es el dueño de la familia, es el dinero, y por dinero mienten unos con otros, tal. La avaricia. Eso es la maldición y el problema de Satanás, que ha estado obrando de generación en generación. Eso no viene de Dios, eso es oscuridad. Por eso Dios envió a Cristo para quebrantar las obras del diablo. Para que yo saliera de esa corriente espiritual a través de la cual no podía ser libre. Yo lo he hablado muchas veces. Yo jugaba al fútbol y veía como uno de los padres de mi amigo, entre mis amigos, el padre de uno de ellos venía siempre borracho a vernos a jugar al fútbol. Este chico, cuando teníamos 12, 13 años que jugábamos al fútbol juntos, lloró en el vestuario conmigo. Yo no tenía tan claro el evangelio para poder predicarle, claro. ¿Yo qué le di? Golpecitos en la espalda. ¿Qué le iba a dar? No pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero es su problema espiritual. ¿El padre estará orgulloso de eso? Claro que no. Pero continuamente viene a casa bebido, cuando jugamos al fútbol viene bebido, esclavo totalmente. ¿Se enorgullece? Claro que no. Cuando vuelva en sí, se avergonzará y Satanás le atacará incluso más. Entonces, problemas mentales, todo empieza a venir. Este chico, amigo mío, que lo que más odiaba era ver a su padre borracho, que se ponía a pelear, teníamos que parar el partido, cuando no había problema entre los chicos que estábamos jugando. Pasó los años y a este chico le ha dado por beber. El problema espiritual se repite de generación en generación. Parece que no te llega, ¿no? Claro que llega. Nosotros, en Cristo, ese problema espiritual es quebrantado. Os llega a vosotros. Uy, Toñín, pues yo creo en Jesucristo y todavía esto se repite. No te preocupes, escúchate el primer mensaje de hoy. Eso es porque has creído en Jesucristo, pero no lo has puesto como tu dueño. En el momento que tú tienes la conclusión de que Cristo realmente te libera de esto, Cristo obra. ¿Que tarda un poco? No te preocupes, es un problema a través del cual tú vas a ser usado grandemente. Hubo un creyente que antes bebía 6 botellas de litronas de cerveza al día y creyó en Jesucristo y dice que ya solo bebe 2 o 3. Gloria a Dios. Todavía no ha sido sanado 100% de ese problema de alcoholismo, pero lo ha reducido. Es que he creído en Jesucristo y lo he reducido un montón. Dios, pues no se le ha quitado todavía del medio ese problema espiritual para que se acuerde de Cristo continuamente. No os preocupéis, comenzad vuestra vida de fe con esta respuesta. Esto es lo más básico. Un creyente que no cree en Jesucristo, delante de Dios, continuamente está humillado, continuamente está en derrota. ¿Por qué? No puede hacer la función de Cristo. Sin Cristo, que no hay Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo, yo delante de Dios soy pecador. Soy persona para recibir destrucción, maldición, porque no somos justos. En Cristo sí. Qué buena noticia que Cristo, ¿dónde está Cristo? En nuestro corazón. Aquel que él ha recibido y lo ha creído y ha creído en su nombre, se vuelve hijo de Dios. Aquel que cree que Dios envió a Jesucristo con su corazón, que es el solucionador de estos 3 problemas, y confiesa con su boca que Jesús es el dueño de su vida, recibe la salvación. Aquel que invita a Jesucristo a que viva en su vida, dice la palabra de Dios que Él entra y mora con Él. Desde ese momento somos templo del Espíritu Santo. Dios está con nosotros, nos responde a las oraciones, los ángeles están a nuestro servicio. Tenemos la autoridad para atar el poder de Satanás. Nuestra ciudadanía ha cambiado completamente. Ya no vivo bajo la corriente del mundo, sino que vivo bajo mi ciudadanía, que es el reino de Dios. Arrepentíos, el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa? Arrepiéntete. No quiere decir vive sin pecar o confiesa tus pecados. Vuelve al Evangelio. Eso es arrepentirse. Date cuenta de que tengo que vivir dentro de Cristo, de que el Evangelio es la respuesta. Es verdad, Señor. No es qué he hecho, qué grave o qué no grave es. No es que vayáis a la iglesia a confesar vuestros pecados, porque los confeséis
o porque para pagar ese pecado pongáis una ofrenda, una velita, o hagáis algo bueno para alguien que tenga dificultades, no quiere decir que Dios os va a perdonar por eso. Ahí no está el perdón. El perdón está en el Cordero, en el sacrificio de sangre, en la sangre de Cristo. Para eso vino Cristo, para morir por vuestros pecados, del pasado, presente y futuro. ¿Por qué sigues afligido por el sentimiento de culpa por tu pecado cuando ya Cristo murió por él? Menos mal, qué buenas noticias. Os bendigo para que disfrutéis del Evangelio continuamente. Si yo no tengo esta respuesta, la vida de fe es muy difícil. ¿Cuál es la segunda respuesta? La palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 23 y 24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios, antes de dar culto, restaura tu relación. Antes de dar culto, restaura el Evangelio en tu vida. Confirma otra vez el Evangelio en tu vida. Antes de dar culto, Jesucristo murió por todos los pecados. Es que hasta ese hermano murió por los pecados hasta de ese hermano. Perdónale entonces, porque ya Cristo lo ha perdonado. ¿Por qué tú no lo perdonas si no eres más que Dios? Perdónale, reconcíliate con él. Es verdad, somos débiles, a veces nos movemos por nuestros intereses, no importa. Aún así, tenemos que ir juntos por la evangelización del mundo. Ese es el corazón de Dios y el deseo de Dios. Dios nos da la palabra y esta palabra, la escritura, la Biblia, está viva, es eficaz, obra en vuestra vida. Esta es la segunda conclusión que yo tengo que tener para mi vida de fe. ¿Cómo puedo recibir la guía? ¿Dónde está la respuesta a esta situación concreta? Dios me da la palabra que es la respuesta. Me da la palabra que es la guía para mi vida. Y me da la palabra que en sí, la palabra es Dios. Entonces lo único que tengo que hacer es creerlo. Hay un montón de pastores que se acuestan y sueñan. Y sueñan con algo que parece que Dios les ha dado. Que es verdad, a veces Dios pues, puede darte sueños. Y se levantan y van el domingo a la iglesia y Dios me ha hablado en sueños y esta es la dirección que me ha dado y tenemos que hacer esto y lo otro, tal, y predican sobre ello. Algo más concreto que un sueño es la palabra de Dios. Consumado es. ¿Por qué nos cuesta creer esto? Y todo se vuelve un problema para mí. Consumado es. Uy, pues mira esta situación. Dios, pues ¿por qué tú has permitido esto? ¿Qué quieres restaurar, renovar y cambiar en mi vida? ¿Encuentra esto? Eso es la respuesta. Eso es victoria para mí. Dios no te da cosas para que sufras. Ese no es el deseo de Dios, sino que a través de esas situaciones te des cuenta. La palabra es promesa. El tener la palabra te va a llevar a tener la victoria. Jesucristo venció a Satanás con la palabra. La palabra es sabiduría. Por eso os bendigo para que tengáis esta conclusión de fe. Tengo este problema. ¿Qué es lo que me ha dicho la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra que Dios me ha dado? Jesús es el Cristo, consumado es. Pero, y delante de esta situación, esta semana, ¿qué palabra me ha dado? Dios, ¿por qué tú me das esta palabra? Miraros vuestra vida. ¿Qué es lo que necesito esta semana? Tener la conclusión en el Evangelio. Delante de una situación que me sobrepasa, tengo que tener la conclusión en que Jesús es el Cristo, en la palabra. Entonces el Hijo de Dios, que tiene esta confesión, que cree, que tiene estas bases de fe, estos fundamentos de fe, aquella creyente que tiene esta respuesta, la oración que esa persona hace es diferente. ¿Qué os falta a vosotros? Ya Jesucristo lo consumó todo. Ya os ha dado todo. Habéis recibido a Cristo, lo tenéis todo. Yo me acuerdo de la anciana Rosy.
de las últimas veces que estuve con ella. Estaba ya en cama. Anciana, que ha venido tu hijo el pastor. Yo le digo eso porque siempre se ríe cuando le digo eso. Que voy a orar por ti. ¿Qué es lo que quieres? A ver, ¿cuál es tu título de oración? Pues sin apenas poder hablar, que ya no podía hablar mucho, ya tengo a Cristo. ¿Qué más necesito? Me decía. Parece una confesión fácil, ¿verdad? Estando en cama con cáncer. Ay, pues ora a ver si Dios obra y me sana. Ocurre el milagro. No, si es que el cáncer no es un problema. Me voy al cielo. ¡Qué bendición! Dios me llama no porque tengo un cáncer, sino porque mi obra aquí habrá acabado. Viven una vida de forma diferente. ¿Qué hacéis vosotros si os enfrentáis a un cáncer? De repente. No debe ser nada fácil, ¿verdad? Si ponemos estas bases, no es un problema. El COVID, de repente. Dios, hasta esta situación has permitido a la iglesia. ¿Cuál será tu plan? Entonces, empezamos a orar. Al orar, ya tenemos la respuesta. Os bendigo para que seáis las personas que tienen esta base, el Evangelio, la palabra y la oración. Cuando el Hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo, Dios escucha esa oración. No estoy diciendo que no oréis para solucionar vuestros problemas. Está bien, Cristo es la solución, pero ese problema es real y está ahí. Hace falta una salida. Orar para descubrir cuál es su plan a través de este problema. En el nombre de Jesucristo, Dios, tú has permitido esta situación. ¿Por qué? Tú tienes un plan. Junto con el problema, Dios da la salida. No os preocupéis. ¿Por qué me permites esta situación? Guíame en todo momento. Tener seguridad de que Dios os va a responder. De verdad que es así. Os va a restaurar, os va a renovar y va a cambiar. Por eso cuando oramos, no oramos, Dios, hazme rico. ¡Hala! Y ya está. No, mi oración no es acorde a mi plan, sino acorde a la voluntad de Dios. De verdad que es la mayor bendición. Después de que confesaran Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios empieza a edificar tu vida a través de esa confesión. Y aquel que tiene esa confesión, todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatare en la tierra será desatado en el cielo. Aquellos que tienen esta conclusión y ora, Dios obra sobrepasando el tiempo y el espacio. No solo eso, sino que obra con todo su poder del trono. ¿Qué es esto? El ejército de Dios se moviliza. Lo vemos en la Biblia. Los ángeles existen. Igual que la oscuridad, igual que Satanás. Aquel que tiene esta conclusión y ora, la oscuridad empieza a ser quebrantada. Tenéis que tener esta conclusión. ¿Cómo vamos a salvar a España? La evangelización del mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pelear contra la masonería? En cada época, a lo largo de la historia nos cuenta el mejor mensaje. Siempre que la Iglesia ha perdido el Evangelio, desastres se han levantado a la nación. Siempre. Después de Lutero, Hitler, continuamente. Cuando el Evangelio desaparece, cuando la Iglesia no se vuelve respuesta al campo, cuando la Iglesia no se predica a Cristo, la oscuridad obra grandemente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar a Cristo. Confesar que Jesús es el Cristo. Si esa confesión se vuelve mi confesión, si en mi vida yo puedo disfrutar del Evangelio, de la palabra y la oración, toda la oscuridad se empieza a quebrantar. Qué bendición la iglesia por Zoom. Es que cada vez que lo pienso, yo gano muchas fuerzas. ¿Por qué? Desde Palma de Mallorca, desde Ceuta, desde Tarragona, desde Madrid, desde Alovera, Guadalajara, tal, desde Latinoamérica, desde Estados Unidos, se conecta la gente. Todos a la vez, a una, dando culto, mirando a Cristo. Aunque no lo hagáis durante la semana, en este momento estáis mirando a Cristo, mirando a Dios, con vuestro corazón abierto a recibir la palabra. Esto es la mayor bendición. En este momento Dios obra sobrepasando tiempo y espacio y con la bendición del trono.
En este momento que vosotros decís amén a Cristo, la oscuridad que os rodea, la oscuridad que obra en vuestra nación, en vuestra región, en vuestra línea familiar, es quebrantada. Aleluya. Por eso, la oración, ¿qué es? Alabar a Dios, acción de gracias. Ya Dios, tú lo has consumado todo. Esta semana, alabar a Dios, cantarle muchas alabanzas. Y la última conclusión es el deseo o la razón por la que Dios lo ha consumado todo en vuestras vidas. ¿Para qué? Para que a través de vosotros otras personas puedan conocer a Cristo. Y este es el objetivo o deseo o meta absoluta de Dios, el evangelismo, la evangelización del mundo. Pero es algo que Dios va a hacer en tu vida, va a hacer a través de ti. No malinterpretéis el evangelismo, ni siquiera os esforcéis en predicarlo. Hacer una oración. Dios, hoy voy a ver a mi amiga. Esta chica tiene este problema. De verdad que si conociera a Cristo, su vida iría mucho mejor. Pero ella tiene que recibir gracia para creer en ti. Yo predico delante de varias personas. Una persona dice que va a creer, una persona dice que no. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma palabra, la misma voz, en la misma situación, en el mismo lugar. Dios ha derramado gracia sobre esa persona. Sobre la otra hay que esperar un poco. Es así de fácil. Simplemente hacer esa oración. Dios, bendice a mi amiga para que pueda creer en Cristo. Hoy me voy a encontrar con ella. Si es tu plan, haz que salga la conversación. No forcéis nada. Si es que cuanto más forcemos, más lo retrasamos. No forcéis nada. La gente tiene que estar predispuesta y tiene que tener ese corazón de quiero creer en Dios. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Cómo creer en Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Como no lo conocen, por eso les predicamos el Evangelio. Pero yo cuando me encuentro una persona que acepta a Jesucristo, yo me di cuenta, esta persona desde el principio quería creer en Dios. A veces ellos no lo saben. A veces quieren creer, pero no saben cómo. Por eso Dios me ha permitido este encuentro hoy. He cogido el taxi y el taxista se pone a hablar conmigo. Uy, eres extranjero y hablas muy bien español, o sea, hablas muy bien coreano, tal. Sí, ¿y qué haces? ¿Eres profesor? No, soy pastor. ¿Cómo que pastor? ¿Y en qué iglesia y tal? No sé qué. Y hablando con el hombre, le prediqué el evangelio. Bueno, pero en España no sois católicos. Sí, pero bueno, yo soy creyente, yo soy cristiano. Y yo creo en esto y en esto. Y un poco, pues hablándole el evangelio, ¿y por qué tengo que creer en Jesucristo? Pues tú también necesitas a Jesucristo. Yo creí en Jesucristo y mi vida ha ido cambiando. De verdad que Jesucristo vino para ser libre de todo esto. Y le explico el evangelio. Y el hombre, me agarró de la mano cuando llegamos al destino. Yo quiero aceptar a Jesucristo. Y le ayudé a hacer la oración. Y ese hombre se volvió hijo de Dios. Y después, pues le ayudé y le dije, cerca de tu casa no hay una iglesia. En Corea hay iglesias por todos los lados. Los que habéis venido a Corea lo sabéis. Sí, mi hermana va a una iglesia, me dijo encima. Mira, si es que tu hermana seguramente que está orando por ti para que recibas la salvación, pues llámala y díselo, que ahora conozco que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, lo que vino a hacer en mi vida, y he recibido la salvación, soy hijo de Dios. ¿Cómo tengo que empezar a hacer la vida de fe? Quiero disfrutar del culto, llámala y vete a su iglesia. Y el hombre se fue tan contento. Es algo que Dios hace. Como yo soy la persona que tiene la conclusión en Cristo, Dios me manda esos encuentros. Yo oro, ¿cómo voy a influenciar a España? ¿Cómo voy a realmente salvar España y el mundo? Dios, mándame los élites. La gente que realmente tiene las capacidades y que junto con el Evangelio podemos predicar este Evangelio. Cuando uno tiene la conclusión en Cristo y disfruta del Evangelio, Dios como resultado te da el evangelismo. El evangelismo es el resultado para aquel que disfruta del evangelio. Y además es la bendición de bendiciones. ¿Por qué?
Si vosotros empezáis a orar por alguien que está cerca vuestra para evangelizarle, o resulta que Dios os da un encuentro de bendición a que le tenéis que compartir la palabra, la mayor bendición va para vosotros. ¿Por qué? Ya el culto lo dais de forma diferente. Uy, a ver qué palabra da el pastor hoy, porque yo tengo que entenderla bien, porque después lo tengo que compartir a esta persona. Ya oráis de forma diferente. Dios obra para que esta persona pueda recibir el evangelio. Todo es restaurado en vuestra vida. La palabra, la oración, el evangelismo. Todo comienza desde ahí. Entonces, como es algo que Dios os va a ir dando poco a poco, no forcéis ni tengáis carga por esto. Os bendigo para que disfrutéis de vuestra vida de fe. Comenzad desde hoy. Todas las semanas parece que comenzamos, no importa. Comienza una vez más. La respuesta para tu vida de fe es esta: que tengas la conclusión en el Evangelio, que la palabra es la voz de Dios, la guía para mí, la oración que realmente mueve el tiempo y el espacio, y el evangelismo, que es lo que Dios hace a través de tu vida. Entonces, cada problema es la puerta para la respuesta. Os bendigo para que continuamente disfrutéis de esta palabra. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por Jesucristo, quien consumó todo en la cruz. Que esta palabra se cumpla en la vida de cada uno de los creyentes. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.